Siguiendo con nuestras presentaciones sobre el puerto paralelo, veremos la norma IEEE 488 que se creó para dicho puerto. Empezaremos diciendo que esta norma apareció en 1965 como forma del fabricante HP de transmisión de datos por el puerto en paralelo. Y debido a su eficiencia y su alta rentabilidad fue que posteriormente, en 1973, la IEEE, la organización IEEE, la tomó como norma y también estandarizó lo que era el tipo de bus que utilizaba este protocolo, llamándolo bus GPIB. Como descripción general, tenemos que el protocolo de la IEEE 488 realiza la transferencia de datos mediante un bus que consta de 16 señales, 16 líneas que se dividen en 3 grupos. Como aquí podemos ver, el bus de datos, control de transferencia de los bytes y administración general de las interfaces. Cada uno de estos con señales de control específicas que estudiaremos más adelante. Y ahora veremos lo que es el concepto del handshake en este protocolo. Pero antes de eso nos ayudaremos de este gráfico para entender un poco cómo funciona la transmisión de datos mediante este tipo de bus. Obviando esto del USB que no tiene nada que ver, pero el resto sí nos ayuda. Veamos, los componentes están conectados en paralelo a la línea de señal, por tanto es de importancia impedir que se transmitan dos o más informaciones simultáneas cuando solo se quiere hacer llegar una, y a su vez transmitir a los dos la información cuando se quiere que ésta llegue a los dos. Y para cumplir con estas condiciones necesariamente tiene que haber algún controlador, y es por esto que esa es la función que realiza el handshake. Se podría decir que es protocolo handshake, y define 3 tipos de dispositivos: el taker, el listener y el controller. Y sus nombres en inglés ya nos ayudan más o menos a darnos una idea de la función que estos realizan. Lo que es el takener es el que habla, es decir, es el que transmite los datos, el que está habilitado para transmitir los datos. El listener, en cambio, es el que los va a recibir, y el controller es el que, va a controlar cuál de los dispositivos realiza la transmisión y quién los recibe. Ahora entraremos un poco a ver en específico lo que es el bus que utiliza este protocolo. Tiene un bus en particular que es llamado GPIB, también introducido por la compañía HP, que fue específicamente diseñado para conectar computadoras e instrumentos en red. Y también él fue sufriendo cambios y modificaciones a lo largo del tiempo en lo que es la norma IEEE 488. Podemos ver que hubo una primera versión, una segunda versión, y después ya se lo resumió, se compactó bien todos los estándares en el acuerdo SCSI, no, este no es SCSI, SCPI. Como aspectos relevantes de este bus podemos decir de que la señal es transmitida a control remoto, permite un control remoto de lo que son los dispositivos, reconocimiento de recepción de datos, tiene un protocolo especial que es el handshake, como ya lo habíamos mencionado. Se puede destacar su fiabilidad en la transmisión de los datos y se realizan en tiempo real.
las configuraciones. Y estas configuraciones tienen la característica de tener una asignación de direcciones para reconocer los distintos dispositivos que se encuentran conectados. Posee un controlador que generalmente tiene una tarjeta controladora GPIB instalada ya en la PC de antemano. Determina un dispositivo fuente y un dispositivo de destino y posee comandos y funciones. Por lo que respecta a su fiabilidad, esta característica es fundamental en este bus y bastante apreciada, ya que al tener un controlador, este decide cuándo se realiza la transmisión y tiene la característica de que da preferencia a los dispositivos más lentos. Por tanto, no va a permitir que se transmitan otros datos a los dispositivos más rápidos si todavía hay algún dispositivo que no ha recibido toda la información. Por lo tanto, se puede decir que es bastante confiable este bus. Ahora, sobre los componentes que se utilizan en el control de la instrumentación del GPI, vale destacar que se necesita sí o sí que el equipo esté dotado con una tarjeta hardware de conexión para el bus GPIB. Entonces tenemos que como componente principal está la tarjeta. Después está obviamente la parte física, el nivel físico, que sería el bus compuesto por un conjunto de líneas con niveles lógicos bien definidos y con un protocolo de comunicación a seguir, que este vendría a ser el nivel operativo que utiliza dicho bus, en el cual se encuadran los intercambios de informaciones, datos e instrucciones básicas de control. Y el driver del GPIB, que el mismo computador interacciona con el bus GPIB a través de una tarjeta de control del hardware que resuelve y atiende los dos protocolos anteriores. Entonces, para resumir esta parte, tendríamos lo que es como componentes de este tipo de control. Tenemos el nivel físico, que sería lo que es propiamente el bus, aquí lo tenemos. Después necesitamos sí o sí un driver que venga instalado, y tenemos lo que es el nivel operativo, que es el protocolo operativo básico dentro del que se encuadre el intercambio de información de datos, las instrucciones básicas de control. Aquí está. Y por último mencionaremos el MATLAB, porque es el lenguaje interactivo de programación de alto nivel que se puede utilizar también para programar dichos dispositivos. Ahora aquí tenemos como una representación de lo que es el bus GPIB con los diferentes dispositivos conectados. Entonces, esta parte de aquí sería lo que corresponde al bus con las diferentes líneas de señal. Y estos dispositivos están conectados con cada una de estas señales. Entonces, como aquí indica, tenemos, bueno, para empezar veamos aquí los distintos dispositivos conectados antes de ver lo que son las líneas de datos. Tenemos este de aquí como dispositivo A, que puede ser takener, listener y controller. Por ejemplo, un computador. Entonces tendríamos una computadora conectada y bueno, supongamos en este caso que lo ponemos como controlador. Tendríamos otro dispositivo B, que puede ser o takener o listener.
Por ejemplo, en caso de que tengamos conectado un osciloscopio. Otro dispositivo que podemos tener, supongamos que lo vamos a poner solo como listener, entonces sería una impresora, porque va a recibir los datos y va a realizar la función que se le indique, ¿no? Y aquí tenemos otro dispositivo que lo vamos a poner como talker only, solamente como talker, que sería, por ejemplo, un tape reader, un lector CD. Bueno, no CD, un lector. Ahora veamos las diferentes señales que representan cada una de las líneas del bus. Tenemos lo que son 8 líneas para el envío de datos que realiza el talker, que manda un byte paralelo a todos los equipos listener. Tenemos 3 líneas para la señal handshake, las señales del protocolo handshake. Tenemos 5 líneas para el manejo del bus. Y de estas 3 y 5 líneas, tenemos que cada una de ellas realiza una función en particular, que bueno, ya más adelante explicaremos una por una. Aquí están. Entonces tenemos el data valid, que es la señal que equivale a la validación de datos. Un true lógico en esta señal significaría que el equipo ha establecido como talker, reconoció los datos, puso datos válidos en el bus y están o serán leídos por el listener. Después la señal NRFD, Not Ready for Data. Como lo dice su nombre, la señal que se activa cuando uno de los listeners no está listo para recibir los datos. La señal NDAC, Not Data Accepted, es cuando alguno de los datos es rechazado debido a que no es válido. Y FC, Interface Clear, esta señal o esta línea se habilita cuando todos los equipos conectados al bus deben ser reseteados y todos ellos deben pasar a su estado base. Ahora tenemos la señal ATN, que es Attention. Como lo indica su nombre, esta señal pone en alerta a todos los equipos. Es una señal enviada por el controller. Después tenemos SQR, Service Request, SRQ, que es utilizada por los equipos conectados al bus para comunicar al controller que requieren ser atendidos por alguna causa, o han concluido una actividad, se ha producido un error, existe algún dato para transferir, etc. Y cuando el controller detecta un estado lógico true en esta línea, debe iniciar una encuesta para determinar qué equipo causó el requerimiento y, en el caso de que proceda, de satisfacer la demanda. Luego tenemos la señal RN, Remote. Es una línea con la que el controller, al establecerla a un estado lógico true, habilita a todos los equipos conectados al bus para que reciban datos o comandos. Y por último vemos la señal EOI, End of Identify. Perdonen mi inglés horroroso. Esta señal de aquí tiene dos funciones. En primer lugar, el tracker puede comunicar poniendo a estado lógico true esta línea que concluye su envío de datos. Entonces lo utiliza el tracker para decir que ya terminó de mandar todo. Y en segundo lugar, esta línea es utilizada por el controller para iniciar una encuesta paralela. En este caso, el controller debe poner simultáneamente a estado lógico true la señal
ATN y EOI. ATN, recordemos que era de Attention. Y como respuesta a ello, los equipos que previamente hayan sido configurados para participar en la encuesta paralela transfieren su bit de estatus sobre el bus.